Hola, bienvenidos a Explorando Herramientas. Hoy es un día muy especial. Tenemos una invitada muy importante. Ella es mujer, mamá, psicóloga, coach y modelo. Bienvenida, Dianis. Gracias, Karen, por invitarme a este podcast, que es también mi primero. No sé si ¡Yay! sea... Sí, sí, Maravilloso. sí. Pues vamos un poquito a contarles un poco quién eres. Vale, bueno, ya has hecho una introducción bastante sólida. Bueno, soy Sí. psicóloga, soy mamá, soy ex modelo. Bueno, me considero como también modelo porque pues hace parte de mí. Y ahora soy coach con un enfoque en programación neurolingüística. Pero bueno, ahora vamos a dar un poquito más de detalle, ¿no? Hay mucha tela que cortar el día de hoy, Mucha. pero entonces vamos a arrancar un poquito por la base, digamos, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo comenzó tu vida en el modelaje, cómo llegaste a ese punto. Bueno, empezó con una idea un poco vaga de mi mamá, porque le hicieron como una propuesta de meterme como un curso de, no sé, pasarela y etiqueta en Cali a los 14 años. Y me hizo la propuesta y yo dije, bueno, pues quizás como si fuera un extracurricular del cole, Como si no intentémoslo. fuera ballet, Sí, sí, ¿no? sí, algo Tal cual. así, algo así. Y dije, bueno, pues intentémoslo. Yo era un poco tomboy, entonces para mí era como otro mundo, ¿no? Como un mundo muy estético en el cual yo no me consideraba que hacía parte de él. Pero bueno, fue muy interesante porque duré desde los 14 hasta los casi, bueno, yo creo que hace unos 2 años fue que terminé oficialmente. Obviamente hice como mis últimos pinitos cuando fui mamá, pero sí, me costó como desligarme de esa parte de mí que me hacía pues sentir de muchas maneras que más adelante también me imagino que lo compartiré. Ok. ¿Tú eras relajada en el colegio? ¿O cómo fue esa experiencia de empezar el modelaje? Porque pues no es como para todo el mundo, ¿no? Depende mucho de la personalidad. Entonces, ¿cómo fue tu experiencia? Bueno, pues relajada en el sentido que era como, no sé, como tranqui en mi ¿No? personalidad ¿Eras o... vergonzosa o no eras Ah, sí, vergonzosa? sí, ¿O sí. eras súper atrevida ya como que de No, no, una no, vez no, 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 fluyó? no, 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 mira, era súper tímida, soy hija única. Ujú. Entonces eso, digamos que determinó un poco mi estructura a nivel de carácter. También he sido tímida desde bebé, entonces es como que eso acentuó un poco esa personalidad. Y de todas maneras, yo creo que siento que este rol o este camino que empecé tan joven en el modelaje me ayudó a estructurar ese otro yo que podía ser, que era Ujú. una persona mucho más extrovertida, una persona que no le importaba nada, pues de alguna manera, que dirán, ¿sí? Ujú. Eh, no sé, el físico, bueno, obviamente ustedes saben, no sé, que el mundo del modelaje es bastante complicado Ujú. y enfrentarse a él desde tan pequeña fue obviamente un desafío, pero siento que también me dio muchas cosas positivas a nivel de personalidad, a nivel de carácter, a nivel de desarrollo como persona, ¿sí? Entonces, Pues justo hace poco sí. pusiste un post donde hablabas un poco de lo que comías en ese entonces, ¿no? Que comías Ujú. atún y piña o pollo y agua, ¿no? Ya. ¿Cómo fue esto? O sea, ¿fue una época de probar cosas nuevas o dietas o tuviste algún problema de, digamos, como algún desorden alimenticio o cómo fue esa experiencia? Bueno, casi que, o sea, hablo como de por sí, como en términos generales, es muy fácil llegar a tener un tipo de desorden alimenticio porque no hay como un control, o sea, las agencias que te están representando de alguna manera también te ejercen una presión para cumplir ciertos estándares y que es entendible porque son las exigencias que tiene la industria, pero si tú no estás bien, digamos, a nivel emocional y personal, pues puedes llegar a caer en esto. Claro. Yo, digamos, tuve esta relación tóxica con la comida que me llevó a tener este tipo de dietas Ujú. bastante restrictivas pues locas. ¿Pero esto era Eh, una cuestión de todos los días no, no, no. o...? O sea, particularmente hice como 2 dietas así muy, muy, muy brutales, que son estas dos que comento en el post, que fue para prepararme para Asia. Como a Ok. los 18, 19 que quería, mi sueño era como ir a Asia, como a Tokio y bueno, a donde fuera, pero Al exterior, sí, pero sobre sí, todo como el a Asia, era sueño. como siempre tenía una fijación por la cultura asiática. Y bueno, pues nada, simplemente no se pudo dar. Y bueno, también darse cuenta que
que así es la vida, que uno a veces se somete a ciertas situaciones extremas y pues no surgen, no surgen en el camino. Entonces, solo por 2 centímetros no quedé. Yo soy caleña, o sea, obviamente la fisionomía es tipo guitarra y pues nada, o sea, aceptar desde ese entonces que tú haces parte de un tipo de mujer que quizás no es aceptado, digamos, en otras culturas. Y no es porque sea malo, simplemente pues que eres distinta. Y Pero ya. ya la están viendo que es absolutamente espectacular, o sea, Ay, imagínense. Dios mío. Bueno, hay otro tema que quisiera tocar y que mencionaste un poco ahora, que es el que dirán, ¿no? ¿Cómo fue el haber empezado como a estar, digamos, un poco más en boca de todo el mundo? Porque digamos que de alguna forma el empezar una carrera como modelo también te expone, Un ¿no? montón. Y en el entorno, digamos, cuando uno está, no sé, en el colegio, cuando empezaste tan pequeña, ¿cómo fue ese proceso? Bueno, obviamente siento que es un poco de todo, es un popurrí. Si uno viene como de de unos padres con una generación específica en donde obviamente Colombia, aparte de todo culturalmente, les importa un montón el que dirán, pues vienes cargando como un poco ese peso, ¿no? Y yo venía no de forma consciente, como siendo un poco presionada por el que dirán, que pues un poco el estigma del estereotipo de ser modelo y tal. Y cuando me enfrenté con la educación, el posgrado, fue, fue cuando vi, digamos, esas creencias, cómo se habían instalado en mí y cómo hacían que yo, de alguna manera, como que me diera pena ser modelo, ¿sí? Como que yo siempre tapaba y la Pero, vida me... ¿cuál era el estereotipo, por ejemplo, de ser modelo? Para que la gente un poco entienda el contexto de qué era lo que estabas viviendo en ese momento y qué sentías tú. Bueno, pues voy a contar algo muy fuerte, dos cosas particulares que me pasó en la universidad. Una, estaba en una clase extracurricular de comunicación, una cosa así, en la Sabana. Y ustedes saben que la Sabana es, ¿cómo se llama eso? Del Opus Dei. Entonces, pues tiene ciertas características. Y la profe me dice, oye, pero tú que eres modelo, enfrente de, no sé, 30 personas, ¿qué opinas del suicidio de Lina Marulanda? Y yo como, vieja men, o sea, me estás exponiendo de Sí, esta manera, yo que voy, o sea, me quedé como en shock, perpleja. en blanco, se me ha echado embaldado, ¿Y y cuál le fue dije, tu no, respuesta o cómo como actuaste que en ese nada, momento? o sea, calma, silencio, y le dije, honestamente no tengo ni idea, no la conocía, yo estoy como muy pequeña, ella es otra generación, y no tengo ni idea lo que le haya pasado, pues lamento mucho que haya llegado hasta este nivel, no me acuerdo incluso las palabras, pero le dije, no sé, pero me quedé un poco como choqueada y de ahí en adelante, ¿cuál fue la conclusión de todo? La chica, bueno, la señora, me evitaba, o sea, visualmente no cruzábamos la mirada porque yo muchas veces le decía, oye, tengo que trabajar, ¿me das permiso de salir un, rato, un tiempo más anterior? Perdón, Antecitos. más antecitos. Y ella me decía, bueno, sí, pero como de mala gana. Y un día fui como a presentarle un examen, una cosa que tenía, un ensayo en su oficina, y le digo, pero ¿qué pasa? O sea, ¿cuál es tu motivo? ¿Cuál es tu Sí. relación, digamos, conmigo? Y me dice, no, nada, pero tú eres modelo, no sé qué. Y ahí le dije como que sí, esto es un trabajo para mí y yo me ayudo a pagar Claro. la carrera. Es una forma de tener mis propios recursos y hacerme independiente y eso no me hace Exacto. ni más ni menos, exacto. Y entonces un poco pues, la puse en su lugar, como que entender que el modelaje era un trabajo y que yo ganaba dinero y que eso me hacía tener ciertas cosas, obviamente. Exacto. ¿Ya? Entonces ella como que, ay, mira, lamento mucho si te hice sentir mal. De todas maneras, me sacó 0 en la nota. O sea, tanto el impacto que tuvo ella entre, pues no sé, el modelaje Sí, no tengo ni tenía idea. algún malestar ahí. Algo le pasó y me dejó en 0. Vale, Okay. esa es una bastante amarga experiencia. Y la otra, estaba haciendo como un grupo de trabajo y me dicen, oye, yo no pensé que eras tan inteligente. Y yo, ¿what? O sea, la gente ya tenía súper estigmatizado, ¿no? Claro, El porque había el voz a voz. prototipo. El profe me decía como en clase, oye, te viene esta revista, no sé qué. Y yo, no, quizás no soy yo. Sí.
cosas que cuando uno está ocultando, digamos, la realidad, le suceden, ¿no? No pasa esto como que cuando uno está... Claro, lo atraes. Sí, sí, sí. Yo el contrato, entonces lo guardaba y quizás se le cae a uno y alguien lo termina viendo, o sea, el contrato de la agencia, o sea, cosas así que siempre pasan como para dejar una enseñanza. Y esas fueron las dos cosas que particularmente me dejaron como, wow. O sea, y obviamente en términos culturales, pues siempre se escucha las modelos esto, las modelos la, y bueno, pues obviamente eso cala. ¿Y cómo fue la experiencia? Tú me decías que, por ejemplo, tu mamá fue quien te impulsó a empezar, ¿no? Por el modelaje. Sí. Empezar un curso pequeño que tal vez no era en ese momento algo que ella pensaba que podía ser a largo plazo, ¿no? Que podía No ser sé. una profesión para ti. Mm. ¿Ella cómo lo ha llevado y cómo ha sido un poco la relación de ustedes dos en cuanto a este tema? Bueno, en su momento, claro, ella de manera inocente no sabía que esto se iba a desarrollar de la manera que se desarrolló. Y claro, yo como no era, no tenía como ese tipo de vanidad o ese estereotipo de mujer o adolescente que quería pues maquillarse, estar en tacones y tal, como que no lo veía tan cercano. Pero me empecé a enamorar con la idea de ser independiente económicamente y ella, digamos, en ese proceso se sintió un poco que yo me le salí de las manos, que se salió de control esta situación y era un poco ambiguo su mensaje y su apoyo en cuanto a esto. Pues Claro, porque ya no le gustaba de cierta forma que tú ya hubieras claro, pues a qué mamá le va tenido. a gustar que una chica de 14 años ya esté ganando dinero. Y claro, la manera de alguna manera de los papás de no controlar, de sostener la familia es a través del dinero, porque pues con él tú estás mirando un poco, tirando y aflojando qué hacen sus niños y qué hacen con ese dinero, ¿sí? Claro. Entonces, pues fue un poco complicado y ella también además pues pensaba que obviamente basado en esas creencias, el medio es complicadísimo, estamos básicamente, no sé, drogándonos todos los días, emborrachándonos todos los días y fue un poco como, no, mira, o sea, no es como lo que tú piensas. Yo empecé tardísimo, pues yo era obviamente callejera, porque soy de Cali, y en Cali tenemos en la calle, pero no era de estar tomando todo el tiempo ni como ella se lo imaginaba. Entonces fue un poco choqueante para ella. Ok. Hay otro tema que hablamos justo antes del podcast, ¿no? Cuando estábamos precisamente organizándolo, y fue que cuando tú estabas en el momento top de tu carrera profesional como modelo, Sí. quedaste embarazada. Sí. Lo pregunto porque hay muchas mujeres que sienten o tienen esa emoción de cuando van a quedar embarazadas o cuando quedaron embarazadas van a perder un poco esa identidad o ese propósito de ser profesional, ¿no? Como que se queda todo a un lado. ¿Cómo fue, digamos, esa vivencia para ti? Bueno, eh, tiene sus lados de, ¿cómo le llamo yo? Como amargos, no, sí, como sí, no sé, ambiguos, obviamente. Porque yo estaba en mi mejor momento, como tú lo dices, te lo comenté, y obviamente yo estaba, además, yo estaba como yéndome por otro lado, o sea, ya estaba como en el momento diciendo como, vale, te estás graduando, me gradué después de mucho más tiempo de la universidad, porque me la pasaba aplazando y aplazando, y fue en el momento que dije, vale, me voy a dedicar a la psicología, eh, y claro, me vine a Barcelona hace 6 años a hacer el máster de psicología clínica y cuando quedé embarazada fue como, vale, pues fue sorpresa. Afortunadamente pues estaba en una relación totalmente estable y amorosa. Entonces fue como que no, pues obviamente yo no voy a abortar, yo voy a tener este bebé y pues para adelante, ¿me entiendes? Ya el destino es así. Pero sí llegó con una tristeza, como con un dolor y como una necesidad de hacer un duelo en el cual pues tenía que despedir esa parte de mí que ya no iba a ser, ¿me entiendes? Claro. Claro, cuando tú estás en los 27, 20, no, yo ya era como 29, tú estás en esa transición también de vida de los 20 a los 30, que te cuestionas un montón de cosas, entonces, bueno, eso por un lado. Pero aparte, se removieron un montón de cosas que yo creo que transgeneracionalmente, porque yo también creo como en muchas cosas, digamos, místicas y espirituales, debía pararle bolas. Entonces, yo no era tan consciente de que esa necesidad de hacer un proceso de duelo venía de atrás, ¿sí? Entonces yo lo viví un poco como de, claro, tengo que hacer el duelo de esta mujer que ya no hace parte de mí, pero
pero claro, además perdimos a alguien en la familia, entonces era como tristeza más la ilusión de traer a un bebé al mundo, ¿no? Claro. Entonces fue un proceso transformacional absoluto, y bueno, pero pues yo creo que de eso se trata la vida, ¿no? Pues un poco te lo preguntaba porque justamente hace poco tuve una conversación con una amiga que me comentaba que precisamente lo que mencionabas ahorita, ¿no? Que en el momento en que quedó embarazada, sentía que era una persona hasta ese momento y a raíz del embarazo era como que se empezaba a convertir en otra mujer Sí, y que hasta el momento incluso de terminar la lactancia fue como que terminó esa época, ¿no? Y que hubo como esa, digamos que no es como que se desconectara, pero sí digamos que vuelves a ser tú, ¿no? sí, sí. Entonces, ¿en qué momento sientes tú que empiezas a ser tú? O empiezas, por ejemplo, un proceso después de haber tenido a tu hija. Claro, tienes toda la razón y tu amiga seguramente, como todas las mujeres que pasamos por un embarazo, vivimos desde biológicamente un cambio que claramente ya la ciencia lo está diciendo. Y uno es la neuroplasticidad que ocurre, digamos, a nivel cerebral, a nivel de inmunidad y de hormonas. O sea, están cambiando absolutamente, cada partícula de tu cuerpo está cambiando. Entonces, obviamente tú te sientes distinta, Uh-huh. porque sí, físicamente estás distinta, pero aparte, pues te llegan un montón de cosas de tu infancia inherentes, que es como que tienes que pararle bolas, de lo contrario, pues puedes seguir continuando con esos patrones, con ese tipo de cosas que no quieres repetir, digamos, en la crianza de tus hijos. Eso es otro tema, ¿no? Que, por ejemplo, hay muchas mamás que dicen que en el momento de tener los hijos es como ver una foto tuya y de alguna manera no quieres como que repita lo mismo, ¿no? Y entonces empiezas también como un proceso evolutivo tú, de sanación de Sí, muchas cosas, pero también como de enseñanza a un ser que estás criando, ¿no? Para que sea claro, muchísimo mejor que tú. claro, ¿no? Y te remueve todo, o sea, a nivel emocional, porque pues tú estás creando una vida, estás siendo consciente que esa vida además o sea, va a depender de ti por los primeros 5 años como Uh-huh. mínimo, o bueno, como mucho más, obviamente, pero digamos la edad más determinante es de 0 a 5 años, en donde pues tienes que hacer un gran trabajo como para no hacer esas repeticiones, digamos, inconscientes, que el ser humano generalmente no lo hace porque quiere, es que simplemente manejamos nuestro subconsciente de manera automática. Entonces, si Exactamente. uno no se para y se siente y dice, miércoles, tengo que trabajar en estas heridas, en este tipo de apego inseguro que me trajo hasta aquí, De acuerdo. es como, sí. Tú mencionabas ahorita también que cuando estuviste embarazada tuviste como un duelo y que era generacional, ¿no? Ujú. ¿Cómo te diste cuenta que esto era generacional o cuáles fueron las vivencias que hubo en tu familia para que tú, digamos, de alguna forma pudieras identificarlas en este momento? Bueno, no, o sea, yo creo que a nivel intuitivo las mujeres tenemos unos poderes, digamos, más de 5 sentidos, Uh-huh. y uno es la intuición, obviamente. Entonces, yo sentía que claramente habían cosas que yo tenía que trabajar a pesar de ser psicóloga. Esa idea de, sí, más adelante, no, pues no sé, Sí. tengo un montón de cosas que trabajar, pero pues echemos para adelante. Eh, Me di cuenta claramente de las cosas que yo no quería repetir, que siendo papás de divorciados y hija única, pues quería cambiar ciertas cosas, ¿no? Claro. Entonces, pues nada, visité a una chica que trabaja propiamente esa terapia transgeneracional y me di cuenta que en mi línea materna, digamos, mi mamá y mi abuela habían vivenciado muerte, o sea, a nivel inconsciente, una renuncia mientras estaban embarazadas. Ok. Entonces, eso también el cuerpo lo vive y lo recibe cuando tú estás embarazada. O sea, yo recibí esa energía de parte de mi mamá sin querer, porque pues se le murió su mamá mientras yo estaba Exacto. en su panza, ¿me entiendes? Y también me pasó lo mismo cuando yo estaba embarazada, hubo una muerte. Entonces, claro, se repite un poco esto, que quizás, no sé, o sea, como cada uno le pone el nombre, pero Sí, sí, hay, ya tú miras sí, cómo sí, lo vas, pero cómo fue, por ejemplo, cómo supiste tú, o sea, tú ya has hablado esto con tu mamá, con tu abuela, o cómo entraron como sí, esos detalles, ¿no? Para que sí. tú pudieras hacer como ese Bueno, breakthrough, ¿no? yo tuve que explorar mi mamá.
Yo siento que el ser humano es como súper inteligente porque a nivel cerebral quiere mantenerte en una zona de confort donde no tienes que explorar nada doloroso para que no sufras. Entonces Claro, muchas de las personas que han sufrido en su infancia borran esas memorias. claro. Y yo gran parte de mi infancia la borré y mi mamá yo creo que un poco también. Entonces fue como sacarle un montón de información que no recordaba, entonces me tocó escribirle, además armar el árbol genealógico porque en las terapias generacionales tienes que hacer como todo ese trabajo de ver, Como para empezar sí, a fechas de... desglosar la información. Exacto. Okay. Y fue como súper interesante porque ella también no había captado como de esa sincronicidad y de esas repeticiones de patrones. Y fue, pues también fue como duro para ella. O sea que las dos estaban trabajando de la mano. Sí, sí, pero claro, ella viene de una generación que le cuesta, ¿me entiendes? Que le cuesta porque le duele. Claro. Entonces ella cree que porque le duele, Y quizás porque no. antes no había las suficientes herramientas para gestionar emociones, que es un poco lo que pasa, digamos, con nuestros papás o abuelos, que no existía como esa forma ¿No? de encaminar, digamos, o de manejar un poco la mente y el diálogo interno y más las emociones que estaban pasando, ¿no? Exacto, se creía que ir al psicólogo era de locos, imagínate. Exactamente. Entonces, hay otro tema que también me mencionaste y era el del ADN, cuando estás embarazada, ¿no? Sí. Explícanos un poquito para que la gente entienda qué es lo que pasa, digamos, a nivel corporal también, ¿no? Porque hablando de esta parte mística, pues digamos que de alguna forma el proceso del embarazo también es, 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 Es un cambio. es un cambio, pero más allá de ser un cambio, es como que estás formando un ser que no está, o sea, está empezando a formarse físicamente acá, pero digamos que puede estar en otro plano mientras llega y trae un montón de información, que esto podemos entrar después como más a detalle, pero como para que les cuentes un poquito sobre el tema del ADN. Vale, pues te contaba que existe como esta terminología que es la neuroplasticidad y digamos que hoy en día han habido muchos más estudios que obviamente en el pasado y en donde estudian mujeres que, por ejemplo, hacen distinción entre las que tuvieron parto natural, las que tuvieron parto por cesárea programado, las que tuvieron emergencia y cómo tienen ese cambio a nivel cerebral e incluso la relación con sus hijos y el nivel de estrés que ellos también manejan. O el nivel de aversión que pueden tener y eso conlleva también a una depresión postparto. Entonces, digamos en la neuroplasticidad materna, que es el típico mommy brain, que antes le llamaban, es como el despiste, la falta de atención, no sé qué, eso por ejemplo, la falta de atención es porque claramente, pues biológicamente estamos ya con tendencia a volcar esa energía a ese nuevo bebé, ¿sí? O sea, es como que biológicamente pues cambia esa parte del cerebro, se reestructura y vuelve a la normalidad aproximadamente después de 2 años. Pero lo que sí cambia es la percepción del yo a nivel cerebral. Entonces eso es súper interesante porque ¿cómo me identifico yo? Sí, el yo es en percepciones, valoraciones, eh, sí, ¿cómo te percibes en el yo? O sea, eso también tiene obviamente otras connotaciones dependiendo de cada disciplina, pero eso, por ejemplo, fue lo que descubrieron. Aparte que el ADN de tu esposo o de tu pareja también deja una huella en tu embarazo. O sea, tú eres y tu bebé es el 50-50, ¿no? Claro. Entonces tú también como que abarcas, adoptas ese ADN de tu esposo, el ADN de tu hijo. Transformas. Y transformas todo y pues imagínate, o sea, el nivel de cambio que hay. Sí, sí, Locura. Y bueno, otro tema muy sí. importante que también lo abarcamos y que me contaste un poco es la depresión por postparto, ¿no? Cuéntale un poco a la gente cómo, de qué se trata la depresión postparto, cuándo puede dar, porque tengo entendido que en tu caso, por ejemplo, llegó más tarde de lo que tú pensabas y cómo, por ejemplo, identificaste que era depresión postparto, porque muchas veces, digamos, la gente va en automático criando el bebé, mirando a ver cómo vas haciendo tu vida, ¿no? Y volviendo a acomodar todo el engranaje, ¿no? A ver dónde pones cada cosita, pero no te das ni cuenta a veces de que estás pasando por esa situación. ¿Cómo fue en tu caso? Bueno, pues esto está interconectado obviamente con lo que acabo de decir, obviamente por todos los cambios que hay a nivel neuronal, de inmunidad y de hormonas. Entonces tus hormonas también quedan desequilibradas, sí o sí.
y hay que darse ese permiso para entender que pues tu cuerpo no es el mismo por un rato. Y lo otro es que a nivel psicológico, pues las expectativas que uno se pone como mujer siempre son distintas. Uno nunca va a estar preparado por más de que se lea 10 libros de maternidad. Siempre le van a pasar cosas que implican que ahí en directo vas a aprender. Entonces, claro, yo venía con esa intuición en que yo tenía que trabajar estas traumas o estas heridas de infancia y que no las había hecho en su momento y era como un llamado de, ok, Diana, Hay que despertar. tienes que hacerlo y tienes que explorar qué es lo que está pasando a nivel interno. Entonces había demasiada frustración porque, claro, pues yo no estaba propiamente desarrollando ese proceso de duelo en el que te estoy diciendo, o sea, Sí. en su momento. Y claro, pasó más tarde porque propiamente yo no creo que era una depresión postparto per se, porque no había estrés, no había angustia en lo que te estoy diciendo, sino algo más psicológico. Okay. Entonces hay que hacer esa distinción, sobre todo cuando la gente dice, ay, la tristeza, estás depre, pues porque una semana duraste depre y lloraste, está bien, la gente pues tiende a llorar y a estar tristes semanas, pero si es prolongado en un mes, 2 meses y cuenta con ciertas características, ahí dices como, ok, hay que evaluar el asunto. Sí. Listo. Pero o sea, aparte de esto, digamos, ¿cómo más podría una persona que está, digamos, en ese proceso de identificar que tenga, por ejemplo, porque todos sabemos obviamente que en tema hormonal, ya de por sí el embarazo te cambia hormonalmente, pero una vez tienes el bebé es como que tu cuerpo todavía necesita un tiempo prudente para volver, digamos, a ser como la persona que eras, o sea, químicamente hablando, ¿no? Claro. Entonces, como que le aconsejarías, por ejemplo, a alguien que esté en esa situación y que de pronto esté pensando, oiga, me estoy volviendo loca y no sé si es porque tengo demasiadas responsabilidades, ¿no? Porque ahora tengo una criatura o porque emocionalmente, hormonalmente estoy en un bache. Ya. Bueno, pues son varias cosas, obviamente, y las quiero como acortar en todo, porque obviamente es mucho, porque además siento que todo está interconectado. Claro. O sea, somos, desde una mirada holística, todo está interconectado. Entonces, el llamado principal es obviamente la red de apoyo. O sea, si una mamá está sola en ese proceso, es probable que, o sea, ese proceso sea más difícil de lo que es, ¿sí? Y lo otro es desde la psicología, o sea, teóricamente hay una técnica, pues una disciplina, un tipo de teoría, digamos, que se llama aceptación y compromiso, y es como aceptar esa realidad, comprometerte a, digamos, hacer cambios pequeñitos, y otro, tener compasión de lo que está pasando. Pero si, digamos, tú ya has hecho todos esos cambios, o has ido al médico, has visto que hormonalmente estás distinto, que viene un ente ajeno a ti y te está apoderando, que era lo que me estaba pasando a mí, que después de 2 años, 3 años, yo notaba que sí, que cada mes, por ejemplo, en la fase lútea, que es la previa al embarazo, a la menstruación, me enloquecía, o sea, era como que, ¿y esta señora quién es? O sea, me poseyó. Sí. Entonces yo decía, pero no. Entonces, claro, yo trataba de pilotearlo porque en ese entonces era como leve, era algo emocional muy leve. Y yo creo que eso habría que pararle bolas, porque hay un alto porcentaje, o sea, dependiendo de la fuente donde tú leas, pero casi que el 75% de las mujeres presentan un posible síndrome premenstrual después de tener un hijo. ¿Por qué? Pues porque naturalmente cambian sus hormonas, ¿sí? Entonces yo me di cuenta entre los 3 y 4 años más o menos, cuando me hice un análisis, digamos, de sangre y noté que la prolactina, por ejemplo, la tenía alta. Y ese síndrome premenstrual pues estuvo ahí silencioso, que yo creo que a muchas mujeres les pasa, que tienen como esa labilidad emocional, como irritabilidad, como esa tendencia a la depresión o la ansiedad. Como subidas y bajadas. Subidas y bajadas, o sea, sí, esos cambios abruptos. Cuéntales un poquito sobre la prolactina. La prolactina, obviamente, es como una hormona que se genera en el cerebro, en la hipófisis, si no estoy mal, sí. Y esta pues genera obviamente que las mamás pues produzcan leche. Entonces, fíjate que yo tenía los pezones después de ya dejar de amamantar como blanquecinos. Era como, bueno, pero estos eran, yo era como que pues no, o sea, ante la ignorancia uno normaliza, claro. Y también genera esa incapacidad de volver a tu peso, dolores de pecho, bueno, un montón de cosas, migrañas, bueno, un montón,
Pero más allá de eso, es que ese se segrega a través del hígado. Okay. Bueno, esto científicamente. Uh-huh. Y yo, digamos que el hígado lo tengo un poco como lento. No sé por qué después de los 30 algo pasó, entonces me di cuenta ahorita. Uh-huh. Y esa prolactina... Bienvenida a los 30. Claro, pero no tenemos esa información, que es lo triste. Nadie nos enseña, incluso este síndrome es relativamente nuevo en el DSM-5, que es el que desglosa todos los trastornos y todo, digamos, desde la psicología. Antes se pensaba que eso no existía. Claro, pero porque antes precisamente no habían esas herramientas y las mamás y las abuelas hacían lo que podían con lo que había, Exacto. Y precisamente no se trata un poco ni de echar culpas, sino de empezar a hacer como esos procesos de sanación interno y ver que pues en ese momento hizo lo mejor que podía, como podía. Claro, Así bueno, que... para terminar un poco para que se entienda, entonces la prolactina llega al hígado y cuando hay niveles de estrógenos, que son lo que normalmente se genera el síndrome premenstrual, es por los estrógenos muy altos y la progesterona muy baja, entonces el hígado es el que segrega todas estas hormonas. Y si no desintoxica, digamos, todo, las hormonas, el nivel de cortisol también que está ahí metido, pues esa prolactina también se queda ahí como atascada, ¿sí? Entonces, por eso digo que todo está interconectado, ¿no? Muchas veces en los análisis clínicos no sale, sino que te toca hacer un diario quizás, oye, tengo estos síntomas, se me inflama la panza, tengo estreñimiento, la migraña es súper también conectada con el hígado porque es falta de desintoxicación. Bueno, un montón de cosas, pero estas son como las más particulares y sobre todo como esa montaña rusa de emociones previa a la menstruación. Cuando lo identificaste y ya empezaste a ver como que era por ese camino, digamos, por lo que estabas pasando, ¿qué empezaste a hacer? ¿Qué cambios empezaste a hacer? Para que, digamos, la gente que también esté en esa situación y, digamos, no sepa mucho cómo orientar o por dónde ir, ¿cuáles fueron los primeros cambios que tú empezaste a adoptar? Bueno, pues nada, o sea, básicamente como empezar a estudiar, porque además fue una cosa que como que tocó mi puerta y dije, lo que dije, o sea, como hay muchas mujeres que no sabemos de este tema y fue como que empecé a estudiar del tema, hice cursos, hice un montón de como de temas de educación de eso y después empecé a suplementarme, a tener obviamente como esa conciencia que por ejemplo el ejercicio, la cafeína, el alcohol y todas estas cosas que te pueden inflamar el hígado, pues obviamente te pueden alterar. El hígado y el cuerpo. Y el cuerpo, pero claro, estamos hablando como de esos temas inflamatorios. Dormir, mantener pues obviamente como herramientas en donde tu niveles de estrés hoy en día es difícil, yo lo sé porque todos dicen por favor meditemos, por favor tengamos mínimos niveles de estrés, es casi que imposible porque estamos en un mundo difícil energéticamente, Sí, pero vamos claro, pero si tenemos las herramientas y nos gusta, qué sé yo, el mindfulness, el meditación en el prado, grounded, journaling, yoga, las que sean que te encanten, o boxing, que también es como liberar pura energía, también, o sea, como que yo empecé a encontrar esas partes de mí, ese autodescubrimiento de que necesitaba y que me encantaba para liberar esa energía. Bueno, hay una cosa y es un tip importante, por ejemplo, las vitaminas, la vitamina B6, el magnesio, el omega 3, son súper importantes para estas personas que sufrimos de... Buen tip. Sí, buen tip. Apunten ahí, por favor. Bueno, tú estudiaste psicología. Sí. Y luego tu máster fue en psicología clínica. En psicología clínica, sí. Pero eres coach. Entonces vamos a entrar en esa dinámica de un psicólogo no puede ser coach, ¿no? Ya. O esto, ¿cómo fue? Porque hay mucha gente que es muy reacia al tema del coaching y quiero que expliques un poquito cómo fue esa experiencia para ti, como para aterrizarle a la gente la idea. Bueno, no, yo debo decir antes de desarrollar la idea. De esta agua, sí beberé. Literal, o sea, la vida me ha enseñado que tengo que tragarme mis palabras porque sí, porque uno no puede ser radical. Entonces, primero era como, los cristianos son lo peor, tome. Vaya a la iglesia cristiana por un año a ver qué es lo que necesita. Así fue. Y bueno, y después fue como, bueno, pero esta gente que dice que es coach y se hace un cursito el fin de semana y va y habla
de las vidas de los demás con esa fluidez y con esa irresponsabilidad, fue como no. O sea, a eso iba yo, como con esa crítica de las personas que creen que con un curso pueden acompañar a la gente y hay más allá. O sea, es como que estamos hablando de la vida de alguien. Esa era mi crítica. Y entonces para desarrollar esa idea fue como que yo cuando hice ese máster quedé embarazada y bueno, el baby, el brain, ¿qué? ¿Baby brain? No, mommy brain. Mommy brain. Ajá. Claro, en esos cambios que a nivel, obviamente, cerebral ocurrieron, también fue como una transformación de que, ok, yo no me estoy sintiendo del todo preparada para salir al ruedo. O sea, creo que no quiero hablar desde la incapacidad o discapacidad o desde el diagnóstico que te incapacita de alguna manera a seguir adelante. O sea, por ejemplo, voy un poco en contra de las pastillas psiquiátricas, ¿sí? Depende de los casos, ¿sí? Claro. Pero me parece que es como adormilar el cerebro y no trabajar en lo que realmente necesitamos trabajar, porque todos tenemos la manera y los recursos. Y ahí voy. Llegué porque quería hacer un curso, pues un máster en programación neurolingüística, y entonces, nada, un día como que la señora, que es como la pionera en PNL acá en España, dice como, no, realmente es que yo tengo cosas que decir hacia los psicólogos. Y yo, bueno, venga ya. Ya Empezamos. Entonces, le di la oportunidad y fue como que, bueno, no, lo que pasa es que yo he ido al psicólogo y en realidad no me ha ayudado en nada, no sé qué, la. Y es que el psicólogo tiende a dejarte en un lugar en donde no avanzas. Y yo me quedé como, sí, depende. Y vamos a ver, y sí. Depende del psicólogo, claramente, ¿no? Y del enfoque y todo. Y dices que aquí en coaching, bueno, digamos, en lo que yo hago, yo quiero invitar a la gente que entienda que es que hay que salirse del pozo, que es que ya llevamos años llorando y en ese rol de víctima, de que ya me pasó, no sé qué, yo entendí que todo esto me sucedió bucle, por bla, bucle, bla, 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 bucle. bla, pero sí, ya entendí el por qué, pero ahora es como que ¿para qué? Necesito las herramientas para salir de ahí. Y a mí esa palabra del pozo fue como que ¡pum! Se me iluminó en la cabeza y ahí de una me apunté al máster de todo, de máster de coaching con programación neurolingüística, que arranqué el año pasado y justo terminé hace nada, 15 días. ¡Bravo! Sí, entonces esa es la historia. Bueno, y cuéntanos un poquito, pues para que la gente entienda cuál es la diferencia entre psicología y coaching. Porque digamos que cuando alguien está buscando ayuda, pues obviamente si pensamos, por ejemplo, en ciertas generaciones van a acudir a psicólogo y ciertas generaciones van a verlo más por el coaching, pero no está como muy claro qué tipo de atención tengo por parte de ambos ámbitos, ¿no? Claro. Entonces, explícanos un poquito. Claro, la crítica yo creo que hacia el coach desde los psicólogos es que no hay como un contenido teórico avalado por la ciencia, ¿sí? Que obviamente la psicología ha desarrollado pues unos conceptos teóricos muy arraigados que nos hacen entender el por qué, ya nuevamente digo, el por qué somos de la manera en que somos y cómo nos comportamos, cómo sentimos, bla, bla. Sí, ha sido como un proceso a nivel de la historia. Entonces, desde el coaching, obviamente, es un concepto o es una manera de acompañar a la persona y no directiva, que esa es la gran diferencia, que quiere decir no directiva, que yo no te digo qué tienes que hacer. En psicología es un poco como, yo me sé la teoría y tú solamente déjate guiar, ¿sí? Y hay personas que no voy a decir que es para todo el mundo, hay personas que sí necesitan ese tipo de guía, porque están, le llaman modo terapéutico, ¿sí? Que es como el entendimiento, la comprensión, el hacer clic, el llevarlo a la conciencia. El identificar por qué estoy acá, por qué está pasando esto. Exactamente, ¿sí? Exactamente. Okay. Y ese proceso yo creo que todos tenemos que llegar. O sea, o todos llegamos o todos de alguna manera queremos pasar, porque queremos entender de dónde vienen nuestras cosas. Exactamente. ¿Cierto? Entonces, al no ser directivo, el coaching es como una manera creativa de poder acompañar a esa persona a través de técnicas, porque claro, la PNL entra ahí y esas técnicas acortan los procesos en los cuales yo entiendo, comprendo y cambio la manera en que genero mis emociones o las gestiono, o incluso
esos automatismos de los que yo hablaba ahorita, que es como la manera en que automáticamente reaccionamos a ciertas cosas. Entonces, básicamente el coaching abarca desde la PNL, porque obviamente hay muchos tipos de coaching, el puro, pero este es como que abarca los automatismos y cambiar esos automatismos, que es como el inconsciente, que somos el 95%, y solo el consciente es el 5%, que eso es un montón. Por eso a veces uno dice, pero ¿yo qué hice? Claro, lo hice porque sí, entonces sí, claro. Es muy loco. Entonces acortan los procesos y entendemos que podemos cambiar esos procesos, que podemos cambiar esos recursos que tenemos o esas respuestas que tenemos a ciertas dificultades que vivimos en el día a día. Ese es otro punto, que desde la psicología pues podemos trabajar, digamos, terminologías más profundas, duelos, eh, separaciones, cosas como muy radicales que necesitan un proceso de sanación, pero yo siento que el coaching es como que, vale, yo me sacudo un poco, hago este proceso de sanación, digamos, en paralelo, pero ya estoy lista para tomar acción, ¿sí? Ya salgo del pozo, salgo de ese rol de víctima y yo sé que cuento con esos recursos, ¿sí? Yo sé que todo está en mi interior. Ok, para hacer una pausa y digamos como darle un poquito de mensaje concreto, sí. Psicología es cuando es algo terapéutico o tengo un proceso, digamos, más profundo que necesito identificar su fuente, ¿no? Ajá. Y el coaching es un poco más el día a día, cómo puedo empezar a hacer esos cambios, como si fuera una, sí, como una asesoría. Mentoría. Una mentoría, exactamente. Exactamente. Fantástico. Y obviamente son procesos mucho más cortos en coaching que en psicología. En psicología tú puedes durar años con un psicólogo y en coaching, pues no sé, máximo 10. Máximo 10. Y son temas, por ejemplo, de la cotidianidad. Son como quiero cambiar de trabajo, quiero cambiar de país, tengo problemas en mi comunicación y lo quiero mejorar como en mi equipo de trabajo. Cosas que en la cotidiana nos pasan a todo el mundo. Entonces, por ejemplo, si una pareja está teniendo problemas de comunicación, ¿a quién debe acudir? Yo creo que al coach. Ok, para que les ayude a ambos. Sí. Perfecto. Un tip que le quieras dar a nuestros oyentes que puedan usarlo a diario. Un tip. Yo tengo uno buenísimo. Cuenta. Que es para el diálogo interno que todos tenemos. Y es como la técnica de 5 cosas que veo, 5 cosas que oigo y 5 cosas que noto. A ver, ¿a qué voy? Entonces te voy a dar un ejemplo. Yo estoy en la calle, acabo de salir de mi casa. Hagamos una pausa. Sí. Diálogo interno. Estoy en mi cabeza dándole vueltas a un tema 400 veces. El bucle del bucle del bucle. ¿Y cómo hago para parar eso? ¿Es verdad? Exacto, el diálogo interno significa como, bueno, pues sí, gracias por la aclaración, porque no todo el mundo sabe. Sí. Es estar constantemente ahí como dale, que dale, en que cómo hice esto, porque lo voy a hacer, mañana qué voy a hacer, cómo voy a reaccionar, tengo este problema, bla, y estás ahí, dale, que dale en tu cabeza. Sí, ese es el diálogo interno, el bucle de pensamientos. Ahora sí, explícanos cuál es ese ejercicio. Súper recomendado para todos, por favor, pongan atención. Es del coaching, ese es del PNL, bueno, es de las dos en realidad. Es como, entonces yo salgo de mi casa, estoy ya con unos niveles de estrés con, qué sé yo, con mi hija, me invento, que ya me llevó al límite, y digo, no, me voy a ir a caminar funciona también, pero vale, yo entonces cojo 5 cosas que estoy viendo en el momento mientras camino, entonces me invento, el árbol amarillo, las hojas como son, después la segunda cosa, el carro rojo que acabo de ver, después la tercera, y así sucesivamente, cuento hasta 5, después las que oigo, el carro que está pasando, la moto, mis pasos, mi respiración, bueno, pero todo lo que, digamos, está pasando a nivel de entorno. Y después lo que noto a nivel kinestésicos, no sé si quizás tengo hambre, quito los sonidos de las tripas, el cordón, las manos frías, el viento que me está tocando, qué sé yo, 5 cosas. Y después lo bajas a 4 en el mismo orden. ¿Repitiendo las mismas del comienzo? Sí, 4 de vista. Entonces repito, el árbol, ¿no? El
árbol amarillo, No, el tal, distintas, o puede ser diferentes. distintas, Ah, fantástico. idealmente, porque pues Ok. es que cuando estamos en la calle hay demasiadas cosas, Ajá. Y si vas demasiada, caminando, pues ya pasó el árbol y ya, de exacto, acuerdo. demasiada información, entonces bajas de 5 a una, Ok. a una, O sea, de 5, 4, 3, así, visual, tan. auditivo, kinestésico, exactamente. Perfecto. Y eso te permite anclarte al presente, claramente, porque eso es lo que queremos, de estar como, estar todo el tiempo, ay, bueno, lo que A ver decíamos. si hago, si no hago, si voy, si no vuelvo, si le escribo, si no le escribo, ¿no? Exacto, Entonces, en exacto. vez de estar ahí atormentándote, Sí, sí, es sí. un poco como volver a tierra. Exacto, te ancla al presente y te permite también un poco a nivel inconsciente, porque no es que tú lo pienses, Ujú. es como yo hago parte de un montón de cosas que me están acompañando, de todas estas personas que están aquí al lado mío caminando y quizás mis problemas no son suficientemente tan graves, ¿no? Tal cual. Eso es un impacto, digamos, determinante. Perfecto. Bueno, ¿y tú tenías algo para ofrecernos el día de Ay, sí, mi hoy? servicio. Maravilloso. Llegó la hora de la sorpresa. Bueno, nada, a la primera persona, porque ya sea hombre o mujer, que escriba en Spotify, o sea, aquí en este podcast espectacular, le puedo ofrecer una sesión de PNL con todo el gusto. Para ¡Yay! cualquier miedo que tenga, que le esté como impidiendo sentirse bien, digamos, con la vida y disfrutarla, ahí estoy. Maravilloso, Diana. Muchísimas gracias Ay, por a estar ti, acá. espero que sirva este podcast a muchas personas y llegue también a muchas personas. Claro que sí, espero Gracias. que esta información todos la reciban desde el amor. Nosotros siempre lo compartimos con el propósito de que cada uno encuentre sus herramientas Ujú. y que, digamos, hagamos un poquito más amable el proceso de la vida. Así que Así es. muchas gracias por estar acá. A ti. Yo soy Karen Carvajal y estos son algunos de nuestros consejos personales. Gracias. Chao, Chao, chao. chao. Adiós.